Hambre cero. Las palabras coinciden con lo que fue el título de un programa contra la desnutrición que se llevó adelante en Brasil, que se llama Fome Cero. Le poníamos hambre cero porque, bueno, lo va a explicar ahora Juan Car, la idea sería llegar al 2020 con hambre cero en el mundo. Estamos en este momento, yo te contaba al comienzo, que en el mundo tiene hambre una persona de cada 6, en el momento de mayor récord mundial de hambre en comparación. O sea, nunca en la historia del mundo hubo uno de cada 6, siempre hubo menos. O sea, el hambre en el mundo está aumentando. ¿Cómo andás? Bien, angustiado por esto, pero bien porque la lucha continúa. Estuviste hace un tiempito en Roma, en el Foro Mundial del Hambre. Sí, en teoría éramos 450 expertos. Yo fui por mi facultad, la Facultad de Veterinaria, tenemos un centro de lucha contra el hambre. Y algunas sensaciones. Es muy bueno que nos juntemos todos y que nos veamos, porque en teoría somos los 450 más preocupados por el hambre. Eso es bueno. En la práctica, sobre todo los países de menos hambre, tiene una mirada muy dura, muy rígida. Cada una de estas cifras a vos y a mí nos impactan, y ellos les impactan pero de otra manera. Hablan de las muertes diarias, de las muertes mensuales, con una frialdad que nosotros los latinos no tenemos. Y al mismo tiempo lo que me parece es que la FAO, que yo admiro, porque para alguien, mi trabajo es tratar de hacer granjas y huertas donde hay hambre, y la FAO es el norte. La FAO es el organismo de la ONU dedicado a la agricultura y alimentación. Exactamente. Lo que ocurre es que faltó ahí la autocrítica. Hace 3 generaciones que la FAO existe. Se bate el récord de hambrientos en la historia de la humanidad, y en estos 2 días nadie dijo, bueno, en algún punto... ¿En qué metimos la gamba? Claro. Sí, ese análisis no se hizo. Sí, otra curiosidad que es internacional es, de los 1.000 millones de hambrientos que hay ahora en el mundo, 1.020 millones ahora, el 10%, que es un montón, 100 millones, 2 veces y media de la Argentina, fueron de la última crisis económica de estos meses. O sea, esta famosa crisis, en aquel extremo de la pobreza que uno no tiene en cuenta... Impactó de una manera altísima. 100 millones de claro, porque todos hablábamos de los obreros despedidos en Detroit. Exacto. O de los tipos en Europa. Exacto. Por de Telecom que se mataban. Inclusive pero en el mundo hubo millones de personas, claro. Y yo involucrado en esto, en mi trabajo yo me enteré poco antes de ir al Congreso, yo no sabía que había tenido esta significancia, ¿no? En Argentina, números de la Argentina que vos insinuaste es, nuestro país tiene una paradoja. Cuando yo les mencionaba, y hay un mapa por ahí que después les muestro, en realidad nuestros bisabuelos y abuelos vinieron a buscar comida acá y la encontraron. O sea, la Argentina da de comer y muchísimo hace 4 generaciones. Vos decías, 1 de cada 6 en el mundo, en Argentina 1 de cada 17. Estamos bien, pero ¿cuál es nuestro escándalo? Lo que decías de la producción. La Argentina en este momento, el que menos calcula, dice que estamos produciendo comida para 130 millones, el que menos calcula. Bueno, hay 2.300.000 hambrientos. Ese es nuestro escándalo, esa desproporción. Claro. Lo que no se puede negar que nuestro país... Ahora, ¿qué hace la Argentina con esa producción para 130 millones? ¿La exporta, la tira? Muchos exportan, muchos se utiliza. Lo que pasa que, a ver, te confieso de mi vida cotidiana. Nosotros, como no sabíamos bien qué hacer, vuelvo a decirte, trabajo en un centro de lucha contra el hambre, en una facultad de veterinarios que se agregan a veces médicos y agrónomos. Nosotros lo que hacemos es, primero, ¿dónde están los hambrientos? La característica de los hambrientos en la Argentina y en el mundo es que no son visibles, no son fáciles de ver en la vida cotidiana. Otro número trágico, cada 3 horas muere un hijo nuestro desnutrido. Cada 3 horas un chico menor de 6 años muere. Y no es fácil saber dónde está. Entonces nosotros empezamos por hacer o el mapa del hambre o el mapa de los héroes y las heroínas que luchan contra el hambre. Mónica Carranza, Margarita Barrientos, sí, claro. Un médico, Abel Albino. O sea, empezamos a ver quiénes. 1.882 lugares nosotros conocemos donde se combate el hambre. Y es menos del 10% del hambre que hay. Porque es muy difícil ubicar a los más marginados de nuestra sociedad. El primer sinceramiento que tenemos que hacer es, como no nos importan demasiado, como francamente muchos indocumentados, muchos pueblos originarios aborígenes, los hambrientos, circunstancialmente cae un chiquito desnutrido en un hospital y a veces se muere. Ahora, cuando hablas, por ejemplo, de esos 1.800 tipos, organizaciones, lo que sea, que están preocupados por el hambre, son ONG, son todos privados. La mayoría son comedores. ¿Y el Estado qué hace? No, seamos estrictos. En ese lugar de batalla, la Argentina se une.
En ese lugar de batalla, el intendente de Onda habla bien con la monja tiene una buena relación con el rabino, la multinacional manda un camión, y, o sea, en ese lugar la Argentina se encuentra, pero en ese lugar y en el macro, la Argentina está muy fragmentada. Un comentario que tal vez me estoy diciendo, pero de los números de cómo viene el hambre, el éxito mayor en la lucha contra el hambre en la historia argentina fue 2003 al 2007, primer gobierno de Kirchner. En ese momento, cuando empieza el gobierno, morían 12 chicos por día por hambre, y ahora mueren 8. ¿Qué es lo que pasó? Que en ese momento hubo dos actores claves que combatieron el hambre, el gobierno nacional, muy bien, y el campo, que venía muy bien y generaba mucho trabajo en la pobreza extrema. Estos dos actores sociales, que lograron el éxito más grande en la Argentina contra el hambre, colisionaron al año siguiente. Que parezca increíble, ni siquiera te hablo de distribución ni de recaudación. Este colapso hizo que en el extremo, el que tenía la changa volvió a no tener trabajo, y el que tenía un trabajo en blanco volvió a tener la changa. Y eso repercute en esas 8 muertes que todavía no podemos mover, ¿no? Cada 3 horas en Argentina un chico menor de 6 años muere por desnutrición. Una catástrofe. Todas estas cifras son las menores registradas. ¿Por qué? Porque este es un momento tan difícil, inclusive para mí, en que la oposición de este gobierno, de cualquiera, dice que el número de hambrientos es 4 veces mayor. Y el gobierno, este u otro, dice que es 10 veces. Un clásico. Para vos y para mí, una muerte es una catástrofe. Y otro comentario, es un momento de enorme inmovilidad en la Argentina. Los sectores medios y medios altos se emocionan un ratito, pero vuelven a sus cosas, porque están asustados. Y te hago un comentario, en la década del 70 había 4% de pobreza, 7% de pobreza y 4% de desocupación. Con esos números, que son nada, esa generación, bueno, se mataron, pero quería hacer la revolución. Sí, claro. ¿Y qué pasó ahora? Ahora lo que sí pasa es que, si hacemos una campaña ahora mismo, pones un teléfono, estalla la gente de generosidad. Esto dura un día y medio, y después de mandar el primer camión, ¿cómo seguimos? Ahora, más allá de que sea difícil a lo mejor detectar los lugares donde se puede dar, por falta de presencia del Estado o de los privados o de lo que sea, de la comunidad. ¿Cuáles son las soluciones estructurales para evitar que esto pase? Pues tiene que haber algunas. Si querés te hago una lectura al revés. Yo te digo, ¿dónde está el hambre ahora? Descripción del hambre. Sí. Donde hay un chico desnutrido, menor de 6 años, hay una mujer argentina, heroica, que le cuelgan un par de chicos, que tiene uno que está internado, que el marido está, pero no está o no tuvo marido. Esa mujer tiene entre 17, 16 o 23, 24 años. Ella nunca trabajó, su papá nunca trabajó y su abuelo fue despedido. Esa mujer, que en realidad es una heroína, está en algún lugar y a ese chico que está internado la llaman y le informan de algún modo que falleció. O sea, el hambre y la muerte está en ese lugar. Casi la mitad de esas mujeres son mujeres indígenas o aborígenes, que cada tanto aparece el impenetrable, aparece un escándalo. Ahora, ahí está el hambre. Lo curioso es esto, que el trabajo al revés. Cuando empieza el trabajo y estas mujeres, alguien logra juntarlas o reunirlas en la parroquia, en la escuela, el doctor Abel Albino, se juntan, se valora el rol que ellas cumplen como familia, aunque las familias son ellas, y empiezan a mejorar su relación con su hijo y lo tienen más cerca, solo con eso el chico aumenta de peso. Claro. O sea, solo es el primer paso. Segundo paso. Y después aumenta el rendimiento en la escuela y después aumenta... Absolutamente. ¿Qué es lo que pasa después? Que esta mujer, que tal vez, empieza este trabajo con talleres y después la operatoria es muy simple porque el Pro Huerta del INTA, un programa